Harry discute con su primo en un parque. Este se burla de Harry porque ha escuchado que mientras sueña, suplica y llora para que no maten a un tal Cedric, cosa que hace que a Harry le hierva la sangre. En eso, un dementor se aparece en pleno territorio Muggle, algo bastante extraño. El dementor alcanza al primo de Harry y comienza a succionar su alma, pero afortunadamente Harry convoca un hechizo Patronus, lo que le salva la vida. Cuando regresan a casa de sus tíos, vemos que el primo perdió una de las 3 neuronas que le quedaban y que Harry recibe una carta del Ministerio de Magia diciendo que ha sido expulsado de Hogwarts, argumentando que convocó un hechizo frente a un Muggle, por lo que los días de Harry por Hogwarts llegan a su fin. Los días pasan y Harry piensa que este será el final de su educación como mago, pero afortunadamente el profesor Ojo Loco y otras personas rescatan a Harry de su casa, le entregan una escoba y huyen del lugar. En el camino vemos cómo sobrevuelan con escobas lugares icónicos de la ciudad de Londres, como su Gran Río y el Palacio de Westminster, también conocido como las Casas del Parlamento, un lugar en donde el gobierno toma decisiones importantes. Esta toma es linda, pero también nos da un adelanto de lo que irá esta película. Quédate con esta idea porque será importante en un momento. Ojo Loco y compañía llevan a Harry hasta una especie de casa de seguridad oculta en la que se quedarán hasta que puedan organizar una audiencia con el ministerio para retirar la expulsión de Harry. Ahí Harry se reencuentra con el profesor Lupin, Ron y Hermione. Estos le explican que el lugar en el que se encuentran es el cuartel de la Orden del Fénix, una sociedad secreta que Dumbledore organizó la primera vez que pelearon contra Voldemort. Aquí Harry también se reencuentra con su padrino Sirius, a quien abraza con mucho cariño. Este también le muestra al chico que el periódico más popular del mundo mágico, el Diario del Profeta, ha estado haciendo una campaña en contra de Harry y Dumbledore, acusándolos de haber mentido respecto al regreso del Señor Tenebroso. Podemos ver que hay imágenes de la cara de Harry con titulares gigantes que cambian su título de El chico que vivió a El chico que mintió. Los miembros de la Orden del Fénix dicen que gran parte de esta campaña es obra de Fudge, un hombre que encabeza el Ministerio de Magia, o sea, el gobierno que regula todo lo que tenga que ver con el mundo mágico. Lo que sucede es que Fudge se niega a aceptar el regreso de Voldemort y en lugar de tomar medidas para prepararse contra la guerra inminente, el ministerio ha emprendido una campaña de desprestigio contra Harry Potter y Dumbledore. Esto, en parte, lo hace porque ha sido ministro de magia por años y ha gobernado en un periodo de aparente paz. Por lo tanto, si admite que Voldemort ha vuelto, tendría que aceptar que su administración es incompetente, pues habría fallado en detectar la amenaza y en proteger al mundo mágico. Además, Fudge cree que Dumbledore está inventando todo para derrocarlo y tomar su puesto como ministro de magia. Así que ahora, para el gobierno, Dumbledore es un rival político. Y es en parte por esto que el ministerio está intentando expulsar a Harry de Hogwarts con un argumento absurdo. Pues saben la popularidad que tiene y que él solo podría iniciar un movimiento. Y a ver, aquí quiero hacer la primera pausa. Si ves las películas de Harry Potter seguidas, puedes notar un patrón que se ha repetido hasta ahora. Estas siempre inician con una secuencia medio cómica de la cotidianidad de los Dursley. Es verdad que en la primera no, porque al inicio lo usan para darnos contexto, pero inmediatamente después sale la escena de los Dursley. Pero en esta quinta película esto cambió. Ya la primera secuencia ya no fue una secuencia cómica, sino que esa parte llega después. Esta vez todo arrancó con el mismo sentimiento con el que terminó la película anterior a causa de la muerte de Cedric y el regreso de Voldemort, con un tono gris, sentimientos de tristeza, seriedad, un ambiente casi lúgubre en el parque. Un aviso de que esta película será un tanto diferente. Por otro lado, en la escena donde Harry y compañía sobrevolaban Londres en escobas, hubo un detalle visual que refuerza la nueva dirección. Por primera vez se nos mostró Londres con naturalidad. Sí, ya se sabía que la historia transcurre aquí, pero esta vez se nos presentó la ciudad como un lugar que comparte el mundo mágico y el mundo real, por decirlo de alguna forma. Además, hubo un lugar en específico de la escena que nos mostró con especial atención, y este fue el Palacio de Westminster. Este lugar, dentro de sí, alberga al Parlamento británico. Esta es la institución central del sistema democrático británico. Su función principal es hacer las leyes, supervisar al gobierno y representar los intereses de la ciudadanía. Y para mí esto no es casualidad. Creo que mostrarlo con tanto énfasis en una secuencia donde también vimos cosas del mundo mágico como los personajes o las escobas, nos anticipa que esta vez la historia va a ir de la magia mezclada con política, de poder, de manipulación y de la lucha por la verdad. Es como si a través de mezclar los elementos en la escena, la película nos estuviera queriendo decir que lo que estamos a punto de ver en una película fantasiosa tiene mucho más que ver con la realidad de lo que creemos. Uno de estos primeros paralelismos que la película nos plantea es el del poder a través del personaje de Fudge, específicamente del cómo cuando se tuerce, el poder deja de servir al pueblo y se convierte en un mecanismo para proteger a los que lo ostentan. Me parece que la política en su sentido más puro debería ser el arte de gobernar
gobernar para el bien común, casi como filantropía. Y el origen etimológico de la palabra democracia nos lo recuerda. Viene del griego demos, o sea, pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. Es decir, el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, para el pueblo. Pero aquí vemos justo lo contrario. Foch es el símbolo de ese político que antepone sus propios intereses al bienestar de la sociedad. Pero no lo hace solo por ambición o por el deseo de perpetuarse en el poder, que sin duda es parte del problema, sino que me parece que también lo hace por miedo. Foch es un hombre que ha gobernado durante un largo periodo de aparente paz. Y ante la verdad del regreso de Voldemort, lo que siente probablemente es pánico. Pánico de tener que reconocer que esa estabilidad era frágil, de tener que enfrentar algo que podría desbordarlo, o pánico de que todo lo que ha construido se derrumbe. En lugar de ser un líder que actúa con responsabilidad y valor, Foch se convierte en un líder que prefiere taparse los ojos y mentir. Porque reconocer que Voldemort ha regresado significaría aceptar que su gobierno ha fallado, que no supo ver la amenaza a tiempo y que no supo proteger a su pueblo. Entonces Foch decide velar por sus propios intereses en lugar de por los de su gente. Y para esto recurre a los mismos métodos que han sucedido en la realidad y han usado los regímenes autoritarios a lo largo de la historia. En esta película veremos principalmente dos. Primero, controlar los medios de comunicación a través del diario El Profeta, y el segundo, infiltrarse y controlar el sistema educativo a través de Dolores Umbridge, la que será la gran antagonista de esta historia. Esto con la intención de mostrarnos que el verdadero peligro puede estar en otras cosas, más allá de la oscura y tenebrosa figura de Voldemort. También puede estar en el poder que, por miedo o ambición, prefiere negar la realidad antes que admitir sus errores y proteger a los suyos. El momento de la audiencia de Harry llega. Afortunadamente, Dumbledore interviene para ayudar a Harry y gracias a su increíble defensa logra hacer que se le retiren los cargos. La noche del inicio de clases finalmente llega. Se da el clásico banquete ceremonial donde Dumbledore presenta a la nueva maestra de defensa contra las artes oscuras, la profesora Dolores Umbridge. Mientras Dumbledore habla, Dolores lo interrumpe. Esta se levanta para dar un discurso a todos los estudiantes, en el que dice que el progreso por el simple acto de progresar no puede continuar, que hay que preservar lo preservable, perfeccionar lo que se debe perfeccionar y eliminar las prácticas que deberían de estar prohibidas. Umbridge es una mujer que siempre viste de rosa, tiene una sonrisa perturbadora que nunca se borra de su rostro y también trabaja en el Ministerio de Magia, lo que significa que oficialmente el ministerio ha comenzado a meterse en los asuntos de Hogwarts. Harry no la pasa nada bien en este regreso a clases, tiene constantes sueños con escenas de Voldemort en lugares raros. Muchos de sus compañeros piensan que tanto él como Dumbledore son unos mentirosos a causa del periódico. Dumbledore activamente está ignorando y evadiendo a Harry y la profesora Umbridge comienza a jugar sus cartas. En su primera clase de defensa contra las artes oscuras les entrega libros nuevos revisados, escritos y aprobados por el ministerio, donde notan que el nuevo plan académico no incluye saber hechizos de defensa reales ni prácticas, simplemente incluyen teoría, por lo que nadie sabrá defenderse en caso de que sea necesario. Y en consecuencia, Dolores lo cita en su oficina para ponerle un castigo, y este es escribir "no debo decir mentiras". El problema es que Dolores le da una pluma mágica que provoca que el mensaje se grabe como una cortada de cuchillo en la piel de Harry. Esto, en esencia, tortura. Pero Dolores no grita, no lo amenaza con fuerza ni con su imponente figura. Simplemente sonríe y disfruta de ver cómo tortura a su alumno para que no vuelva a rebelarse ni a cuestionarla frente a los demás. A pesar de estar de regreso en Hogwarts, Harry se siente más solo que nunca. Así que de vez en cuando le escribe cartas a su padrino Sirius, a quien añora y extraña. Las cosas empeoran cuando, por decreto del ministerio, Umbridge es ascendida al puesto de inquisidora de Hogwarts. Esto con el objetivo de tomar el control e imponer aún más reglas. La mujer comienza un régimen muy estricto con reglas absurdas, control de la enseñanza en todas las materias y el despido injustificado de algunos profesores. Todo con el respaldo del mismo gobierno. Harry y sus amigos saben que Voldemort está preparando un ejército y mientras él y los demás estudiantes siguen sin aprender a defenderse, no podrán pelear cuando la guerra inevitablemente suceda. Mientras discuten esto, los protagonistas escuchan por la radio a Foch dando un mensaje a la ciudadanía. En este afirma que ha habido desapariciones y muertes de magos, pero declara que toda la investigación del gobierno ha concluido que el culpable de esto es Sirius Black. Esto es una total mentira, pues Harry sabe que su padrino es inocente y que las desapariciones forzadas son obra de Voldemort. Pero también sabe que el ministerio está dispuesto a manipular y a mentir con tal de no admitir el peligro inminente. Harry, Ron y Hermione saben que ellos y sus compañeros están desprotegidos ante el inminente peligro que viene. No saben pociones, no saben qué información es real o cuál no, y no saben hechizos ni técnicas para defenderse o atacar en caso de ser necesario. Ahora es momento de hablar sobre Dolores Umbridge. Superficialmente la podemos ver como la represión y la crueldad
pasiva. Pero para mí va un poco más allá. Para mí Dolores es un símbolo de cómo la educación a lo largo de la historia se ha instrumentalizado como una arma de control político y cultural. Idealmente, la llegada de un nuevo profesor a Hogwarts o a cualquier institución de educación debería de ser para formar mejor a quienes aprenden, para prepararlos más para el mundo o volverlos personas más críticas, completas o que aporten algo positivo. Pero el caso de Dolores es distinto. Como ya pudimos notar, su misión es moldear las mentes jóvenes para que encajen en el relato oficial del gobierno y con ello debilitar cualquier intento de resistencia. Esto mediante la cuidadosa selección de qué mensajes se transmiten, qué verdades se enseñan y qué ideas se refuerzan, lo que convierte a la educación en un instrumento para moldear el pensamiento colectivo a favor de los intereses del poder que la puso ahí. Y una vez más, esto es un paralelismo de algo que ha sucedido a lo largo de la historia. A lo largo del tiempo, los gobiernos han usado las clases de historia, sí, para contar lo que pasó, pero también para moldear cómo queremos que se recuerde. Algo que siempre me ha parecido irónico es como muchas veces los mismos hechos históricos o batallas se nos cuentan resaltando a los símbolos patrios y presentando a sus protagonistas como héroes, maquillando sus acciones para que parezcan más nobles o grandiosas. Lo irónico es que en otro país pueden narrar exactamente esos mismos hechos, pero desde su perspectiva, haciendo que sean ellos los que quedan como los héroes y los justos de la historia. Un ejemplo claro de cómo esto se aplica a la educación, al menos en México, es el de los niños héroes. Y sé que tal vez es un poco nicho, pero es un buen ejemplo, así que ahí te va. Esta es una historia que todos los niños del país aprendemos desde pequeños. Nos cuentan cómo durante la invasión estadounidense de 1847, un grupo de jóvenes cadetes del colegio militar defendió el castillo de Chapultepec con valentía. El clímax de esta historia es cuando uno de esos cadetes, llamado Juan Escutia, al ver que la batalla estaba perdida, se envolvió en la bandera de México y se lanzó desde lo alto del castillo para evitar que el enemigo capturara el estandarte nacional, un acto que simboliza el sacrificio máximo por la patria. Y realmente las cosas fueron tan épicas y patrióticas como la historia que enseñan en las primarias lo cuenta. Bueno, pues no del todo. El relato comenzó a tomar forma en 1871 cuando se erigió el primer monumento a los cadetes caídos y sobre todo durante el gobierno de Porfirio Díaz, que promovió la historia como parte de la construcción del nacionalismo mexicano. Historiadores como José Villalpando y Pedro Salmerón han dicho en algunos de sus libros que lo más probable es que los cadetes murieran defendiendo el castillo en combate y ya, pero que la escena del salto heroico con la bandera fue más que nada un recurso para que las nuevas generaciones crecieran creyendo que morir por la patria es el acto más noble que uno puede realizar. Y claro, en este caso podríamos decir que es un ejemplo inocente, incluso bien intencionado, porque busca inspirar amor por el país. Pero el problema es que esta misma estrategia llevada a un extremo puede llegar a ser muy peligrosa, en especial porque el control de la educación y de la historia no siempre busca generar unión u orgullo. A veces busca sembrar odio, justificar violencia o legitimar abusos. Por ejemplo, en la Alemania Nacional Socialista, alrededor de 1933, los planes de estudio tuvieron algunos cambios. El gobierno alemán intentó controlar las mentes de los jóvenes e introdujo las creencias nacionalsocialistas en el plan de estudios escolar. Gran parte de la biología se convirtió en ciencia racial que justificaba la exclusión y persecución de judíos, gitanos y otros grupos. Además, el plan académico estaba diseñado para eliminar materias que fomentaran el pensamiento independiente o el análisis crítico. La estructura de las clases buscaba que los estudiantes memorizaran los ideales nacionalsocialistas en lugar de reflexionar o debatirlos. Otro ejemplo está en la Unión Soviética de Stalin. Ahí la historia oficial se reescribía constantemente para borrar a los enemigos del régimen, exaltar la figura de Stalin como un líder infalible y presentar el comunismo soviético como la única vía legítima de justicia. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el control del contenido académico ha sido usado para algo mucho más peligroso que fomentar el patriotismo. Y bueno, sabiendo esto, creo que ya es más fácil entender el paralelismo que la película plantea con la vida real. En la película, el nuevo plan académico busca suprimir la práctica, el pensamiento crítico y convertir la clase de defensa contra las artes oscuras en un chiste, con el objetivo de que cuando el momento llegue, los alumnos no sepan defenderse ni física ni intelectualmente. Harry y sus amigos están conscientes de esto, así que toma la decisión de comenzar a investigar, aprender y entrenar por su cuenta, de comenzar su propio ejército, al que llaman Ejército de Dumbledore. Nuestros protagonistas comienzan a reclutar a personas que quieran aprender a defenderse y que le crean a Harry a pesar de lo que los medios digan. El lugar para las clases es la sala de menesteres, un lugar mágico en Hogwarts que se muestra solo para quienes lo necesitan. Ahí Harry les enseña a los estudiantes todo lo que Dolores les ha mantenido en la oscuridad: hechizos de defensa, ataque, maniobras, y todos los que asisten fortalecen sus lazos. No obstante, la profesora
Umbridge comienza a sospechar de esto y pone decretos para interrogar estudiantes y prohibir los grupos estudiantiles. Harry también comienza una especie de relación romántica con Cho y las cosas parecen que han tomado el rumbo correcto. Sin embargo, una noche las pesadillas vuelven a invadir a Harry. Este sueña que Arthur Weasley, el papá de Ron, sufre un ataque dentro del ministerio. Pero en su sueño ve las cosas como si él mismo fuera el atacante. Asustado, es llevado hasta la oficina de Dumbledore. El director sabe que esto no es un sueño, sino una visión. Así que mandan gente para salvar al padre de Ron. A pesar de esto, Dumbledore se comporta distante y le pide a Snape que tome cartas en el asunto. Snape lleva a Harry a un cuarto donde le revela que hay una conexión entre la mente de Voldemort y la de Harry. Pero de momento nadie sabe si Voldemort está consciente de esta conexión. El problema es que, de saberlo, podría usar para leerla, controlarla y destrozarla. Por este motivo, Snape le enseña a Harry a controlar su mente para evitar ser penetrada. Cuando llegan las vacaciones de invierno, Harry tiene una conversación importante con Sirius. Potter le cuenta que en su visión él era quien atacaba al padre de Ron y que últimamente había estado sintiendo demasiada ira por todo. Una ira que jamás se va, por lo que cree que se está transformando en alguien como Voldemort, alguien malo. Sirius le dice que no es una persona mala, solo es una persona buena que ha vivido cosas malas. Además, le recuerda que el mundo no se divide entre buenas personas y mortífagos, sino que todos tienen luz y oscuridad dentro de nosotros. Pero lo que verdaderamente importa es a la parte que obedecemos. Eso es lo que en realidad somos. Antes de irse, Sirius le dice a su sobrino que cuando todo esto termine serán una familia hecha y derecha. Después se dan un abrazo y se despiden. A los pocos días se da a conocer la noticia de que ha habido una fuga de 10 prisioneros de Azkaban. Esto claramente es obra de Voldemort para fortalecer su ejército. Pero el periódico maneja la noticia como si Sirius Black hubiera sido el orquestador de esta obra. Y con esto que acabamos de ver, es momento de introducir la segunda herramienta de control político que la película nos presenta: la manipulación de la información. Por allá de 1988, un par de hombres llamados Edward y Noam Chomsky escribieron un libro llamado Manufacturing Consent. El libro, a rasgos muy generales, explica cómo los medios funcionan como un aparato de control ideológico. Filtran y moldean la información de manera que sirva a las élites políticas y económicas. Esto no lo hacen a través de censura directa, más bien de una forma más sutil. Lo hacen mediante mecanismos como la selección de temas, el encuadre de los debates y el énfasis o el silencio sobre ciertos hechos. Esto también plantea de manera indirecta que no existe tal cosa como un medio de información neutro, porque alguien siempre tiene que pagar la tinta que escribe las noticias. Porque sí, hay medios que abiertamente se declaran de derecha o de izquierda, lo sabemos, lo reconocemos y lo leemos sabiendo de qué lado están. Pero también están esos que se jactan de ser neutrales, objetivos, sin ideología, y aquí es donde hay que ser muy críticos. Al final, un periódico, un canal o página de noticias son empresas, y como toda empresa tiene que sobrevivir. Alguien tiene que pagar los salarios, los servidores o la publicidad, y quien paga, casi siempre, tiene derecho a decir qué se publica y cómo se publica. A veces ese alguien es un grupo económico, un político, un gobierno o incluso los grandes anunciantes que sostienen al medio. Porque lo mismo pasa con los medios digitales que dependen de anuncios en internet. No son neutrales. Quienes pagan los anuncios tienen intereses y no van a asociarse con contenidos que dañen su imagen, aunque ese contenido sea la verdad. En ese sentido, muchas veces los medios no trabajan para mostrarnos el mundo como es, sino el mundo como conviene que lo veamos. Uno de los ejemplos más famosos de esta idea de que alguien tiene que pagar la tinta es el de las empresas del tabaco. Durante gran parte del siglo XX, las principales compañías tabacaleras del mundo, entre ellas Philip Morris, financiaron estudios científicos y campañas mediáticas cuyo objetivo no era sembrar dudas. Cuando empezaron a surgir las primeras investigaciones serias que vinculaban el tabaquismo con el cáncer de pulmón, las enfermedades cardiovasculares y la adicción a la nicotina, estas empresas destinaron millones de dólares para financiar a científicos, laboratorios y expertos que produjeran estudios diciendo que no había suficiente evidencia para vincular el tabaco con el cáncer o que la nicotina no era adictiva. En 1998, tras juicios y demandas, las compañías tabacaleras tuvieron que entregar miles de documentos internos como parte del acuerdo legal conocido como el Master Settlement Agreement en Estados Unidos. Estos documentos demostraron cómo habían coordinado sus esfuerzos para manipular a la opinión pública y frenar regulaciones. En la política, las personas en el poder lo saben y juegan el mismo juego. Si no les conviene, muchas veces no dirán los hechos de una forma objetiva. Lo harán de una forma en la que puedan proteger su imagen. O si les conviene crearle una reputación a su oponente, no escatimarán en inventar cosas o decir mentiras para hacerlo. El ejemplo de Harry es muy evidente. En lugar de siquiera plantear la posibilidad de que la fuga en Azkaban haya sido orquestada por Voldemort, prefirieron echarle la culpa a la figura popular de Sirius para no insinuar que el regreso
de Voldemort podía ser verdad. Y la historia está lleno de ejemplos donde los medios maquillaron la verdad. La guerra de Vietnam fue un ejemplo de esto. Durante años, muchos medios en Estados Unidos reprodujeron la narrativa oficial del gobierno de que la guerra iba bien, de que era necesaria y que se estaba ganando. No fue hasta la filtración de los papeles del Pentágono y la cobertura brutalmente honesta de periodistas en el terreno que la verdad sobre el desastre de la guerra y las mentiras oficiales salió a la luz. Otro ejemplo fue el encubrimiento de Chernobyl. Pues los primeros días tras el desastre, los medios soviéticos difundieron que todo estaba bajo control para no preocupar a la población ni admitir que se habían equivocado. Todo esto mientras la radiación se expandía. Así que sí, tanto en Harry Potter como en la vida real, la mayoría de los medios de comunicación no funcionan como un contrapeso al poder. Muchas veces son herramientas para fabricar la aceptación pública de las políticas y acciones de las élites políticas y económicas. Si de por sí las cosas en Hogwarts eran preocupantes, llega una noticia que hace todo peor. Un mal día, Dolores Umbridge termina descubriendo al grupo estudiantil con las manos en la masa. Lo más terrible de esto es que el ejército se llama Ejército de Dumbledore, por lo que incriminan al director de la escuela. Harry trata de decir que fue su idea, pero Dumbledore admite la culpa. Ante esto, el Ministerio de Magia ordena que lo manden a Azkaban. Pero como Dumbledore no tiene ninguna intención de ir, se da a la fuga con un gran truco. Y aunque Dumbledore escapa, le da entrada libre a Dolores Umbridge para volverse la nueva directora de la escuela y obteniendo el control total. Por otro lado, las lecciones para evitar que Voldemort penetre la mente de Harry continúan al mando de Snape. Pero harto de la invasión a sus recuerdos, Harry le regresa el hechizo a Snape y ahora es él quien tiene acceso a sus memorias. En ellas ve que su padre y Snape estudiaron juntos en sus juventudes en Hogwarts, pero el padre de Harry disfrutaba de molestar, acosar y atormentar a Snape, lo que claramente causó un resentimiento hacia el padre y su hijo. Los hermanos de Ron deciden que su futuro no está en la escuela, así que sabotean un examen de Umbridge demostrando que nadie la quiere ahí. Pero mientras esto sucede, Harry comienza a tener visiones sobre que Sirius Black está siendo torturado por Voldemort en la Sala de las Profecías, la cual está dentro del ministerio. Por esto decide actuar e ir a buscarlo. Al intentar escapar del castillo, Dolores los intercepta. Ya está tan zafada que incluso trata de torturar a Harry, pero Hermione suelta algunas mentiras para llevarla hasta el bosque oscuro, donde los centauros y un gigante primo de Hagrid la capturan y la arrastran hasta las profundidades del lugar. Con Dolores fuera, es momento de buscar a Sirius. Harry una vez más intenta convencer a sus amigos de que no los quiere poner en peligro y prefiere hacerlo solo. Pero Neville, Luna, Ron, Hermione y Ginny lo detienen y le recuerdan que el ejército que formaron era para hacer el bien juntos. Sus palabras lo convencen y todos salen a rescatar a Sirius. Al llegar a la sala de profecías descubren que todo fue un engaño. Las visiones de Harry fueron provocadas por Voldemort para atraerlo y conseguir que le entregue la esfera de la profecía que solo él puede tomar. Rodeados por mortífagos, los chicos usan lo que aprendieron y pelean. Aunque se defienden bien, los mortífagos son más poderosos y capturan a los amigos de Harry. Lucius lo amenaza con eliminarlos si no entrega la profecía. Cuando está a punto de hacerlo, Sirius y los miembros de la Orden del Fénix aparecen y comienza una feroz batalla. Los más jóvenes logran salir, pero Harry se queda peleando junto a su padrino. La pelea parecía ganada, hasta que repentinamente Bellatrix, desde lejos, elimina a Sirius, la única familia que quedaba de Harry. Sus ojos se llenan de ira mientras persigue a la mujer por todo el ministerio. Este logra derribarla y dejarla indefensa. El coraje se nota en su rostro y en eso la voz de Voldemort comienza a sonar en su cabeza, diciendo: ¿conoces el hechizo para eliminarla, Harry? Se lo merece, solo tienes que decirlo. En eso, el mismo Voldemort aparece, pero Dumbledore también entra en la habitación. Dumbledore aparta a Harry y comienza a librar una batalla contra Voldemort, probablemente los dos magos más poderosos vivos en ese momento. Aunque Voldemort por momentos es más fuerte, Albus logra plantar cara a cada ataque. Al ver que no podrá contra él, Voldemort desaparece del lugar, pero comienza a incrustarse en la mente de Harry, lo que hace que el chico caiga al suelo. Sus ojos se ponen verdes como los del Señor Tenebroso, y su voz cambia a la de él mientras le dice a Albus: perdiste, anciano. En eso, los recuerdos negativos que ha vivido Harry invaden su mente. El día de la muerte de sus padres, los dementores, la muerte de Cedric, la muerte de Sirius, el ataque contra el padre de Ron y todos los momentos donde se ha sentido solo. Escucha cómo Voldemort le recuerda lo débil y vulnerable que es, a la par que Harry tiene visiones viéndose al espejo convertido en Voldemort. Mientras Harry delira en el suelo, Dumbledore le recuerda: no importa lo parecidos que sean, sino cómo se diferencian. Desde el suelo, Potter ve cómo sus amigos llegan al lugar, y al ver sus rostros, más recuerdos comienzan a invadir su mente. Pero estos ya no son tormentos, sino paz. Recuerda abrazos con Hermione, la sonrisa de sus padres en el espejo encantado, el reencuentro con su padrino, las noches de risas con Ron y a todas esas personas que ha hecho de su vida, que hasta ahora había sido una tragedia, algo digno de vivirse. Harry retoma el control de su mente y le responde a Voldemort: tú eres el débil, jamás conocerás el amor o la amistad, y lo único que siento por ti es lástima. Después de luchar,
recordar y pensar en esos momentos pequeños pero significativos, Harry logra expulsar de su mente a Voldemort. Esta escena me pareció bellísima, porque se puede entender como una representación de esas batallas íntimas que todos hemos enfrentado alguna vez. La lucha interna contra el dolor, la ira, el miedo o la desesperanza. Como vimos, Voldemort no intentó derrotar a Harry desde fuera, lo intentó desde dentro, buscando quebrarlo desde sus heridas más profundas. Literalmente era esa voz que en los peores días te dice que todo está perdido. Así que esa batalla fue la lucha por no dejarnos consumir por el mal que sentimos dentro, por no convertirnos en lo que tememos o lo que nos ha hecho daño. Pero lo bello aquí es que Harry no ganó esta batalla con algún hechizo o pociones, sino que lo hizo recordando y sosteniendo esos pequeños momentos de amor, de asombro y de conexión que vivió con la gente que quiere, porque es en la belleza de esos pequeños instantes donde encontramos algo a lo que vale la pena aferrarse. En los días más grises siempre habrá 1000 razones para rendirse, pero basta una sola para tener esperanza. Lo importante es encontrarla y aferrarse a ella, porque esa luz, por pequeña que sea, puede recordarnos que lo oscuro es pasajero y que aún quedan buenos momentos por vivir que harán que todo valga la pena. Por otro lado, esta batalla interna de Harry contra Voldemort en su mente es la continuación de un tema que he mencionado en los análisis anteriores: la sombra de Harry, ese lado oscuro que comparte con su enemigo. Ya hemos hablado de cómo Harry y Voldemort tienen mucho en común, y en más de una ocasión Harry ha sentido miedo de la ira que ve en sí mismo, de su capacidad para hacer daño, el eco de Voldemort que habita en lo profundo de su ser. Y en esta escena, lo que lo salvó nuevamente es lo que siempre ha sido su mayor fuerza: el amor de los suyos. Como he dicho antes, lo que marca la diferencia entre el camino de Voldemort y el de Harry es el amor que ha recibido. Mientras Voldemort nunca tuvo ese lazo, nunca permitió que nadie lo amara ni se atrevió a amar, Harry encuentra en esos lazos la fuerza para obedecer el bien y resistir la tentación de rendirse al lado oscuro que sabe que lleva dentro. No somos lo que sentimos en nuestros peores momentos, somos lo que decidimos hacer con ello. Voldemort sale de la mente de Harry, pero consigue materializarse en físico una vez más. Y antes de que pueda atacar, Fudge aparece en el ministerio junto con muchos otros hombres del gobierno, quienes con sus propios ojos atestiguan que Voldemort ha regresado. Gracias a esto, el mundo mágico se entera de que Voldemort ha regresado y Harry y Albus nunca mintieron. También despiden a Umbridge y vuelven a darle a Albus el cargo como director de Hogwarts. Antes de que las clases terminen, Albus le revela a Harry que mantuvo su distancia con él porque sabía que pronto Voldemort descubriría la conexión entre sus mentes. Así que pensó que si se alejaba, el señor tenebroso estaría menos tentado a hacerlo. Por su parte, Harry le cuenta que antes de que la profecía se destruyera, alcanzó a escucharla. Uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno podrá vivir mientras el otro siga con vida. O sea que Harry deberá de eliminarlo. Mientras Harry y su ahora más crecido grupo de amigos caminan hacia el tren, les dice algo importante. Aunque nos espera una lucha larga, tenemos algo que Voldemort no tiene, algo por lo que luchar, algo digno que defender. Para cerrar, creo que lo más valioso que podemos llevarnos de esta historia es una invitación a ser críticos con la información que consumimos. Así como en el mundo mágico el diario del profeta sirvió más para encubrir la verdad que para revelarla, en nuestro mundo real también debemos estar atentos, porque siempre hay alguien que paga la tinta o alguien que se beneficia, y eso de una forma u otra influye en lo que se publica, en cómo se publica y en lo que se calla. Por eso es importante no quedarnos con una sola versión de las cosas, buscar distintas fuentes, contrastar, cuestionar lo que nos dicen y también lo que queremos creer. Estar dispuestos a escuchar y debatir con quienes piensan diferente, porque muchas veces es ahí donde más aprendemos. Y tener siempre presente que no existe tal cosa como una verdad absoluta de los hechos. Lo que tenemos son miradas, interpretaciones, relatos que merecen ser contrastados y pensados. Al final, lo que nos queda es el ejercicio constante del pensamiento crítico, que no nos hace dueños de la verdad, pero sí nos ayuda a no ser esclavos de lo que otros quieran que creamos. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.